estamos. 8 de la mañana con 9 minutos. Como les habíamos anticipado, está con nosotros el doctor Hernán Reyes, analista político, académico, catedrático. Siempre un gusto conversar con usted, doctor Reyes. De entrada, y antes de ir al tema por el que le habíamos convocado para esta entrevista, ¿cómo ve usted este desarrollo de los primeros casi 7 meses de gobierno del presidente Lasso, en donde ha habido cosas buenas como la vacunación y otras no tanto, ¿no? Como las masacres carcelarias, el incumplimiento de las ofertas de campaña, los diálogos fracasados con la CONAIE y su relación con la política, con una asamblea que finalmente no termina de posicionarse y que no termina de ser ese primer poder del Estado en donde deberíamos todos los ecuatorianos sentirnos representados? ¿Cuál es la evaluación de estos primeros meses de gobierno? Bienvenido. Buenos días, Alexis. Un gusto estar acá en este espacio informativo en Radio Pichincha Universal. Bueno, se podría decir es una de cal y 5 de arena. Más allá del, como usted menciona, Alexis, lo exitoso del proceso de vacunación, hubo una coordinación logística, hubo una agilidad de parte del Estado para poder de alguna manera llevar a cabo este proceso. Sin embargo, más allá de eso, yo diría las acciones estratégicas y políticas del gobierno de Lasso le han llevado hacia un despeñadero en términos de credibilidad, en términos de legitimidad ante la gente. Lasso no solamente él en lo personal no ha logrado quitarse de encima este velo de sospecha alrededor del tema de la evasión fiscal, de su participación en empresas offshore, de que está de alguna manera le ha mentido al país y de que tiene sobre sí acusaciones de que no está actuando honestamente, éticamente, no ha actuado éticamente, sino que al mismo tiempo la política llevada adelante por Lasso de cumplimiento a rajatabla y de alineamiento total con lo del Fondo Monetario Internacional, con los condicionantes del Fondo Monetario, inclusive a ratos algunos analistas dicen más allá de lo que el propio fondo le exige, ha hecho que el ajuste de cinturones que le ha exigido al país y sobre todo a las clases populares de los sectores más pobres y precarizados sea enorme. No solamente ha desoído el clamor popular, representado, diría yo, en este momento, sobre todo por la voz de la CONAIE, para que revea el tema de los combustibles, que es un tema importantísimo en el asunto de inflación, canasta familiar, sino que al mismo tiempo yo creo que ha ido gestando políticas económicas como la venta de los activos del Estado, etcétera, a espaldas de lo que la gente dice. En ese sentido, creo que únicamente es un respiro este tema de la elevación del salario mínimo en $25, que le ha puesto encima a las cámaras de la producción en su contra, y no le va a permitir en el próximo año, con niveles tan bajos de credibilidad, niveles tan altos de conflictividad con la propia Asamblea Nacional, y niveles crecientes, diría yo, no le va a permitir gobernar de manera adecuada. Ahora, hay una sensación de vacío. No sé si a usted le queda eso también, pero hay una sensación de vacío en el gobierno porque no hay un operador político, ¿no? Lo que, por ejemplo, en la época del gobierno, del primer gobierno creo que fue el de Moreno, María Paula Romo cumplía esa función, ¿no? Se acercaba a la asamblea, conversaba con distintos actores, con organizaciones, con los medios, con los aliados del gobierno. Hoy yo siento que hay ese vacío y a ratos noto que las organizaciones políticas que están y que forman parte de este universo de la política terminan como mareadas porque las jugadas del gobierno les resultan. Es decir, la aprobación vía decreto de la reforma tributaria creo que más perfecto no le podía haber resultado a Lasso. Y así algunas otras cosas adicionales, mientras Pachacuti, la Izquierda Democrática y las otras bancadas están ahí mareadas, confundidas, sin saber para dónde tomar, el gobierno, sin necesidad de ese operador vacío, que yo lo siento como un vacío, está teniendo resultados. No sé qué impresión le queda a usted de eso, doctor. Bueno, inicialmente los tropezones del Lasso me dio la impresión justamente esa, de que no había un equipo de operadores políticos adecuado. Yo creo ahora, he variado un poco mi posición. A mí me parece que no es gratuito, no es, digamos, no es obra milagrosa
hecho de que finalmente Lasso en estos primeros 7 meses haya logrado de alguna manera desestructurar la posibilidad de que haya una oposición clara de parte de la Asamblea Nacional, que por posiciones ideológicas uno diría, tal como está compuesta, debía ser una asamblea de oposición a las políticas neoliberales de Lasso. No ha pasado eso, finalmente ha logrado primero colocar de su lado al movimiento Pachacuti en su conjunto. Con el paso del tiempo ha ido perdiendo la adhesión de ese movimiento y se ha fraccionado, se ha dividido en 2 alas prácticamente, pero sigue teniendo la posibilidad de que la Asamblea le dé luz verde a sus medidas y sus acciones. Y en ese sentido, la aprobación de la reforma tributaria es un caso absolutamente evidente de aquello. Más allá de toda la polémica y de que no sabremos quizá nunca si finalmente hubo algún tipo de negociación que no sepamos con el movimiento UNES para esa curiosa posición de esta fuerza política de abstenerse y de no dar el puntillazo final al archivo de ese proyecto de ley. Más allá de eso, yo creo que finalmente ha logrado, como usted decía, Alexis, marear tanto a los asambleístas, creo yo, a través de operadores políticos. Eso no se hace solo. Finalmente podría decirse que sí. Lo que sí puedo agregar es que hay bastante todavía ineptitud en equipos de apoyo y de asesoramiento al presidente de la República. El hecho de que la reforma presupuestaria haya sido rechazada en más de una ocasión, el hecho de que los proyectos de ley anteriores que envió en un solo paquete, ese paquete integral, haya sido rechazado por la Asamblea, implica que no tiene gente técnicamente capaz que finalmente en lo jurídico y en el aspecto propiamente económico le apoye con solvencia. Supongo yo que con el paso del tiempo él irá rodeándose de gente que le permita ir saliendo al paso. Y quizá de cara, por ejemplo, al tema que seguramente tratamos más adelante, la presencia, por ejemplo, de Luis Verde Soto, encabezando este tema de la lucha Anticorrupción. contra la corrupción. Parecería ser que implica un cierto llamado de parte del gobierno de Lasso a ciertas personalidades que tienen alguna experiencia en los campos para no, diría yo, derrapar ni para tener los tropezones que ha tenido hasta ahora en algunas sus acciones políticas. A ver, interesantísimo cómo usted me da lugar al tema que había digamos, generado esta invitación y esta conversa, que es el de la famosa Comisión Anticorrupción. Menciona el nombre de Luis Verde Soto, nombre que además debería tener una carga muy, muy dura, crítica de parte de la opinión pública, porque el hombre fue consejero electoral, fue el que más trabajó, el que más se empeñó en bloquear políticamente la participación de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como quieras llamarse, y finalmente se abre del Consejo Electoral, dice como que misión cumplida y se va de consejero presidencial. Ahora aparece en primera fila en este tema de la Comisión Anticorrupción y sí, yo coincido con usted, dice gente que tiene cierta experiencia. El problema es que es experiencia para reeditar novelas que ya las hemos visto. Verde Soto fue parte del Trujillato y esta parecería ser la continuación de un relato que ya se generó en el gobierno del coideario de Lasso, que es Lenín Moreno. Ahí también se generó un frente anticorrupción y se dio paso a la transitocracia de Trujillo, que también era parte de la lucha contra la corrupción, y se habló de llamar a Naciones Unidas y a no sé qué organizaciones y demás. Las comisiones anticorrupción en este país datan del 97, si yo no me equivoco, en la era post-Bucaram, cuando igual el país estaba rodeado de corrupción, un gobierno nefasto de 7 meses. Entonces la solución fue crear una comisión de anticorrupción y ahí hemos venido con comisiones. En el gobierno de Correa se creó una secretaría anticorrupción. Yo les recordaba a quienes nos ven y nos escuchan que al frente de esa secretaría anticorrupción estuvo un impresentable como Juan Sebastián Roldán. Entonces no sabíamos ni para qué servía esa secretaría. Pero finalmente el país tiene instituciones. ¿Por qué no darle institucionalidad al país, doctor Reyes? Contraloría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene también como una de sus misiones el control contra la corrupción, y tiene una asamblea cuyo rol también es el de la fiscalización. Entonces, ¿por qué no darle vigor? ¿Por qué no devolverle institucionalidad a estos organismos y seguir creando estas novelerías de las comisiones? A ver, varias cosas. Primero, hay que distinguir entre la memoria corta, yo diría una falta de memoria, sobre todo
de carácter ético que existe en el país, lamentablemente. A mí me parece que la presencia todavía en el campo de la política ecuatoriana de personajes nefastos para la vida nacional. Estoy pensando en el propio Abdalá Bucaram, estoy pensando en determinados personajes que han rotado por gobiernos y que finalmente están muy campantes todavía haciendo política en este país, personajes de la democracia popular que apoyaron y metieron el hombro a aquel gobierno de Yamil Maguad que finalmente le hizo un daño enorme al país, el propio Yamil Maguad, cuya imagen es limpiada por determinados medios de comunicación. Es decir, la presencia de Luis Verde Soto no está ligada para la mayoría de la gente con lo polémico que fue su paso por el Consejo Nacional Electoral. Debería ser así, pero lamentablemente los ecuatorianos nos olvidamos fácilmente de aquellos personajes políticos que a la larga han salido manchados de su paso por la vida pública. En cambio, si uno ve a Verde Soto, y en ese sentido lo mencionaba, Verde Soto es alguien que ha trabajado durante muchos años como consultor, como alguien vinculado con temas sociales y temas vinculados con la corrupción. Él y Gloria Raya, por ejemplo, está profusamente citada en el documento que presentó hace 6 días el presidente Lasso de su Plan Nacional Anticorrupción y su política nacional. Son personas que tienen experiencia en este campo y que podrían de alguna manera tener alguna solvencia para poder enfrentar a la opinión pública. Es decir, separemos las dos cosas. Lamentablemente, como digo, el tema de la corrupción aparece como tema de preocupación en las encuestas ciudadanas de cuando en vez, pero la gente yo no creo que tenga mayor conciencia a fondo de lo que significa la corrupción. Se lleva más bien por hechos anecdóticos, es decir, cuando aparece un asambleísta o un asambleísta que cobra diezmos en la Asamblea Nacional a sus colaboradores. Este tema aparece a vistas de la opinión pública, pero finalmente se queda como un caso aislado que se va quedando en el olvido. Luego, después, la justicia viene y le deja en la impunidad a esta asambleísta, le declara finalmente, después de pasado un tiempo, de que las cosas se calmen, la asambleísta baja el perfil, le deja nuevamente como una persona que no ha cometido ningún delito. Eso se llama impunidad. Y la impunidad va de la mano con la corrupción. El momento en que sigan trabajando juntas, va la corrupción a ser un hecho que se olvide muy fácilmente o que simplemente aparezca ligado a hechos anecdóticos. En cambio, la corrupción, si uno entiende a esta como cualquier violación, digamos, del interés público para sacar ventajas especiales, ventajas personales, uno la encuentra enquistada en prácticamente toda la institucionalidad del Estado. Como bien decía Alexis, evidentemente, si es que esto es un aspecto estructural, que más allá de los nombres de quienes estén en el Estado, está funcionando como una especie de maquinaria oculta, es evidente que hay que atacar el problema a fondo. Y por supuesto, vienen las palabras pomposas, ¿no? Comisión Nacional Anticorrupción, Secretaría Nacional Anticorrupción, Política Nacional Anticorrupción. Pero a la larga, cuando uno mira lo que ha acontecido en este país, sobre todo desde la época que usted decía, en 1998 se crea la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, sobre todo ligada por decreto ejecutivo a la Constitución del 98. Y en ese sentido, esa comisión, digamos, compuesta sobre todo por elementos de la sociedad civil, no logró tener mayor injerencia porque en el Estado se siguieron haciendo de las suyas. Luego se crean las Secretarías Nacionales Anticorrupción, o la Secretaría Nacional Anticorrupción, que varió un poco de nombre, pero que a la larga, ni en el gobierno de Rafael Correa, peor en el gobierno de Moreno, tuvieron ninguna incidencia favorable. Solamente el nombre que citó al frente de Sebastián Roldán, al frente de esa secretaría, y la actuación, yo diría, reprochable y digamos, repudiable que tuvo Roldán al frente del gobierno de Moreno, ya dan cuenta de aquello. Entonces, ahora volvemos a reeditar exactamente lo mismo, puesto que los lineamientos que presenta Lasso implica que las mismas instituciones de control del Estado, estoy pensando en Contraloría y Procuraduría, son las dos instituciones de control, la una la abogada del Estado, Procuraduría, y la otra la que es la institución de control de cuentas, de que se manejen bien los fondos públicos, han estado, digamos, en el tobogán de la opinión pública, acusadas. Está el excontralor Celi preso por delincuencia organizada y demás, justamente sin haber hecho ninguna
ninguna modificación de fondo en esas instituciones, Lasso decide presidir esa comisión anticorrupción, digamos, con un secretario técnico, un secretario de esa comisión que va a ser el secretario nacional de Administración Pública, Lasso, es decir, la misma persona acusada de ser un gran evasor de impuestos, de tener plata en paraísos fiscales, de haber incumplido la norma ecuatoriana en términos electorales. Él mismo dice, yo me voy a hacer mi propia comisión anticorrupción a mi medida. Y coloca, digamos, a la Procuraduría, coloca a las instituciones del Estado al frente, a las otras funciones del Estado al frente, funciones que también forman parte de esta maquinaria oculta y que están, digamos, en la mira de la opinión pública, reprochadas por el mismo tema, y deja a la sociedad civil por fuera. Cuando realmente, si él tuviera una mínima intención, hubiera primero tenido una actitud, yo diría, un tanto más racional y digna respecto a los llamados que le ha hecho la Asamblea Nacional, respecto a las propias acusaciones que recaen sobre él. No después llamarle a la Asamblea que forme parte de una comisión anticorrupción que él dirige, sin que él quiera siquiera ir y se haya burlado de ir a declarar ante la Asamblea Nacional y salirse por la tangente. Luego de eso, deja a la sociedad civil, que es la directamente perjudicada y la que ha puesto su voz más en alto para denunciar casos de corrupción, la deja fuera en calidad de observadores. Y ahí sí pueden citar una larga lista, como efectivamente lo cita, gremios, medios de producción, sociedad civil en general. Es decir, llenarse la boca con nombres de posibles invitados en calidad de observadores. ¿Para qué? Para que legitimen una política que a la larga lo que hace es intentar, de alguna manera, sanear esa imagen que tiene Lasso, esa imagen dañada, esa imagen reprochada que tiene Lasso después de las acusaciones por los Pandora Papers. Entonces, a mí me parece que seguimos en la misma, que no es sino un golpe de efecto de carácter vinculado con el marketing político, que va de la mano junto con revivir estas políticas tiktokeras de hacerse el simpático ante la opinión pública, y que va de la mano con, aunque se eche a las cámaras de la producción encima, subir $25 y decir que ha sido la suba más alta que se ha hecho de salarios en los últimos 4 años en el país. Entonces, yo no creo que haya una brújula que efectivamente vaya en la dirección correcta para poder atacar este tema cultural de fondo. Ahora, doctor, a propósito de este personaje de Verde Soto, y digamos, me envían un mensaje en la línea de algo que ya yo le había mencionado hace un momento, pero profundizándolo más, quizás. Roldán, junto a Romo y Santiago Cuesta en su momento, fueron parte de una maquinaria de persecución durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Ellos montaron todo un aparato estatal con recursos públicos para chantajear, para perseguir y para comprar, ¿no? Hay que acordarse el diálogo de Santiago Cuesta con el señor Pablo Romero cuando le fue a buscar en España para decirle que le daban plata, que le ayudaban a que no le condenen o le rebajen la condena con tal de que él declare en contra de Correa. O sea, esto tampoco es que me lo estoy inventando. Entonces, sabiendo además la carga ideológica, política y de odio que lleva encima Luis Verde Soto, que yo ya lo mencionaba, cuando fue consejero electoral, fue el que más trabajó para impedir la inscripción y el concurso del correísmo, la Revolución Ciudadana en las elecciones. ¿Qué nos hace pensar que esta lucha contra la corrupción pueda ser una lucha objetiva, transparente, equilibrada, ecuánime, con un personaje como Verde Soto? Más bien parecería que viene a ser el reemplazo de los Teletubbies. Sí, no hay ninguna garantía absolutamente de que Luis Verde Soto pueda, haciendo honor a lo que fue su trayectoria mientras fue un sociólogo que hacía consultorías y que era alguien que escribía, investigaba, que hacía vida académica. Una vez que dio el salto hacia el mundo de la vida política, yo diría su participación en este espacio ha ido colocando más bien del lado de aquellos personajes que en colusión, de alguna manera, apoyaron y legitimaron a un gobierno que finalmente dejó al país en la inacción y yo diría destrozó las instituciones, como es el gobierno de Moreno. No nos olvidemos que desde el Consejo Nacional Electoral, por un lado, y en colusión con la Contraloría General del Estado, por otro, que en ese momento estaba dirigida por Pablo Celio, se intentó meter mano, porque esa es la palabra, se metió mano en lo que era el tema electoral. Y no solamente se intentó impedir la participación de lo que ahora sigue siendo la mayor fuerza política del Ecuador, les guste o no les guste a las personas o a algunas personas,
sino que a la larga también intervinieron directamente en lo que se puede denominar persecución política. Más allá de que en todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de Rafael Correa, se han cometido, se seguirán cometiendo actos de corrupción mientras no haya una respuesta frontal y a fondo del problema, mientras no haya una real política y estrategia de lucha anticorrupción. Más allá de eso, lo que significó en el morenismo, ahora en el gobierno de Lazo, esa persecución política fue mantener viva la figura del enemigo contra el que todo el país tiene que luchar. Él sigue siendo el correísmo. El correísmo ha cometido errores internos que le están costando caro. Efectivamente, hay pérdida de militancia, hay un cierto cansancio de parte de algunas personas que han apoyado históricamente al correísmo porque no se remoza como fuerza política, porque algún rato está todavía demasiado ligada a lo que se diga su máxima figura, etcétera. Pero más allá de eso, la polarización sirve también como uno de los elementos que de alguna manera está legitimando políticamente al gobierno de turno y le está evitando de alguna manera dar cuenta sobre sí mismo. No nos olvidemos que ahora en este documento que presentó Lazo hace pocos días se sigue hablando de 68.000 millones de dólares, que ha sido el dinero que se ha robado de las arcas estatales, que se han robado. Es decir, esto está cercano a los 70.000 millones, que era la cifra que manejaron político-electoralmente para atacar al correísmo. Hasta ahora, y durante todos estos años, desde el morenismo hasta ahora, nadie dio nunca una explicación detallada y con argumentos, con evidencias, de que esa es la cifra que finalmente alguien se robó, sea el correísmo o sea quien sea. Nadie ha dado eso. Y entonces nos manejamos en una suerte de limbo en el cual se mencionan cifras estratosféricas, millonarias como esta, 70.000 millones. Se crea una comisión ad hoc, una comisión a la medida del gobierno de turno. Se dice que entre las funciones de esta Comisión Nacional Anticorrupción va a ser recuperar el dinero robado. Cuando uno se fija en lo que han sido los juicios, los procesos judiciales que ha llevado a cabo la Fiscalía y con sentencia inclusive frente a personajes que efectivamente cometieron actos de corrupción. Estoy pensando en el señor Rivera, por ejemplo, que recién acaba de salir. Fue comprobada su participación en actos de corrupción. Uno se da cuenta que ha sido absolutamente mínimo la recuperación de dineros robados, que no hay tal recuperación de dineros robados, y simplemente es una frase más, es una frase coloquial más, que menciona al gobierno para poder seguir diciendo estamos luchando contra la corrupción. Por lo tanto... Pero ese tema de la corrupción, perdón doctor, que le corte ahí, yo voy a dejar que usted complemente su idea, pero yo quisiera también que en esa idea usted incluya el rol que para posicionar el framing de la corrupción jugaron los medios de comunicación. Porque esto no es que se lo inventó Moreno, María Paula Romo o Michelena, ni tampoco es que se lo inventó Lazo ahora. Este tema de la supuesta corrupción lo vienen montando los medios de comunicación permanentemente, todos los días, como usted bien señalaba, muchas veces únicamente con especulaciones, con rumores, con memes y con pocas pruebas. Y eso ha hecho además que esos procesos judiciales que usted señalaba hace un momento sean una payasada. Entonces yo sí quisiera que en ese análisis que estaba haciendo sobre el framing de la corrupción incluya también el análisis del rol que jugaron los grandes medios de comunicación. Así es, Alexis, y le agrego algo más. Tanto es un framing o un encuadre creado para seguir mitificando la corrupción, este framing lo que hace es mitificar la corrupción como algo fundamentalmente ligado al aparato estatal, ligado a lo público. Ahí los medios de comunicación son extremadamente expeditos. Puede haber un caso menor de corrupción en términos de cuantía, en términos de impacto en las cuentas públicas, pero que los medios de comunicación se encargan de exacerbar para poder crear esto que yo decía, estas pequeñas anécdotas que van colocándose, implantándose en la mentalidad de las personas y dicen, claro, los políticos son unos corruptos. Esto va de la mano, Alexis, de lo que es la narrativa política del neoliberalismo. El neoliberalismo funciona valiéndose del Estado, pero al mismo tiempo deslegitimándolo. Y la corrupción es el mejor elemento que ha habido acá en el Ecuador y en otros países, en todo el mundo, para decir el Estado es malo, el Estado es corrupto y finalmente el sector privado es el motor de la economía nacional. ¿Por qué los medios de comunicación, volviendo a este tema mediático, por qué los medios de la comunicación, de comunicación no indagan
que algunos periodistas dicen ser investigadores periodísticos, hacer investigación periodística, ¿por qué no indagan en los actos de corrupción de la empresa privada? ¿Por qué siempre que se informa sobre actos de corrupción en los cuales han participado funcionarios públicos y empresas privadas, por qué siempre están en la sombra los nombres, las figuras de los empresarios privados que finalmente han participado de manera directa y en calidad directamente de responsables de estos actos de corrupción, de culpables? Porque finalmente el discurso que se ha creado, la narrativa que se ha creado, es una narrativa dirigida exclusivamente contra los funcionarios públicos, y mejor si son funcionarios públicos de determinadas fuerzas políticas o de determinados gobiernos, les resultan incómodos al gobierno de fondo, o que finalmente, como en el caso de Correa, atacaron y confrontaron tan radicalmente con los medios de comunicación, sobre todo privados. Entonces, aquí hay varios actores, unos en la sombra, los corruptos del sector privado, están en la sombra, nunca aparecen en las noticias, aunque están directamente enquistados, digamos, y funcionando dentro de esta maquinaria. Otros que son los mediadores, que finalmente crean estos marcos, estos frames que finalmente van consolidándose en la mentalidad de la gente y en la opinión pública, y otros también los actores directamente imputados y, por supuesto, actores directamente responsables de muchos actos de corrupción, que son los del sector público. Mientras esto siga funcionando así, el gobierno que cree o que decida crear una secretaría anticorrupción, una política anticorrupción, etcétera, tendrá durante cierto tiempo un cierto arma a su favor hasta que sus propios actos de corrupción se evidencien. Es decir, tendrá un cierto respiro hasta que sus propios actos de corrupción ya sean inocultables y pierda el favor de los medios de comunicación. Nosotros nos fijamos, yo he visto en Twitter, por ejemplo, algunas opiniones de periodistas que fueron abiertamente favorables a Guillermo Lasso en las elecciones pasadas y que ahora, de alguna manera, en sus tweets están cuestionando el hecho de que el gobierno cree una Comisión Nacional Anticorrupción a su medida, ¿sí? Sin participación de la sociedad civil. Yo creo que tampoco la jugada le va a salir muy bien a Guillermo Lasso. Yo creo que si está hablando de una consulta que se va a hacer a partir del próximo año, a través de la cual quiera legitimar también desde la ciudadanía esta política anticorrupción, habiendo tantos otros temas. Este es un tema más que sabido. Hay temas muy importantes para hacer una consulta popular a los que Lasso se negará, obviamente. Pero quiere esta legitimación desde la ciudadanía. Si es que esa consulta popular finalmente se da, y si es que la ciudadanía dice que efectivamente nosotros queremos esto, esto, otro, dependiendo de la pregunta que quiera hacer el gobierno, y no se cumple, y siguen apareciendo elementos en los cuales el propio gobierno de Lasso se ve en entredicho, yo creo que finalmente se le va a desmoronar esta suerte de medida, de acción estratégica que ha tomado Lasso ahora para tratar, como decía yo al inicio, de limpiar su deteriorada imagen a propósito de los Pandora Papers. Así que todo está por verse. Lo que hay es un documento de 27 páginas, que es un documento bastante desordenado, de visión, de conclusiones, de estrategias, de lineamientos, donde lo que queda claro es que es una comisión solamente de instancias estatales, que la sociedad civil se queda al margen en calidad de observadores, que se dice que va a haber la consulta popular y que a propósito de esa se delinearán estrategias de lucha anticorrupción, que la Secretaría de la Administración Pública va a presidir esta Comisión Nacional Anticorrupción. Yo quisiera escuchar a Germán Rodas, por ejemplo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, quisiera escuchar a los otros miembros que han participado inclusive en las comisiones, en la comisión anterior, en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, algunos de ellos, salvo la figura del economista Rodríguez, por ejemplo, que ya falleció todavía, podrían emitir su opinión. A ver, ¿qué piensan de esto? Es decir, de que la sociedad se quede al margen, de que los gremios, las personas de alguna manera de una conducta intachable, que han venido luchando durante años a riesgo de su propia vida e integridad física, se queden al margen, y que sea simplemente otra vez el gobierno el que tome la manija en este tema, sin evidentemente evaluarse, sin examinarse a sí mismo, porque eso no va a pasar nunca, ni en este gobierno, ni tampoco ha pasado en los gobiernos anteriores. Se nos va terminando el tiempo, doctor Hernán Reyes. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin hacerle una pregunta que tiene que ver con el 2022, que es un año preelectoral.
que es un año que va a definir la política en territorio, ¿no? Que es lo más cercano a la gente, las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, etcétera. Y hay una clase política que está desconectada de sus electores. Usted mencionó con precisión lo que ha pasado con Pachacuti, con Izquierda Democrática y con UNES. Hay también un sentimiento muy fuerte que no pasa solo en Ecuador, sino que es una cuestión global, antipolítica. Es antipolítica que hizo que, por ejemplo, Trump sea presidente de los Estados Unidos o que Bukele sea hoy lo que es en El Salvador, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que van a tener que hacer las organizaciones políticas para salirse de esa forma de operar tradicional que han tenido y engancharse con los electores de este nuevo Ecuador, de este Ecuador además pandémico, de este Ecuador que está metido en las redes sociales, que también cree mucho de lo que le dice la televisión, ese Ecuador que ya no les cree a los políticos? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ellos para acercarse nuevamente a la gente? Bueno, y la política efectivamente no se ha renovado. La política sigue más bien manifestando síntomas de debilitamiento. Por eso suben los niveles de desafección en términos generales por parte de la ciudadanía hacia los políticos en general. Esto tiene un efecto directo. Por un lado, le beneficia al gobierno de turno, al Ejecutivo. Pensemos que adquiere mayor fuerza el Ejecutivo mientras más débiles sean los gobiernos locales. Porque con esto, de alguna manera, las políticas de descentralización y de desconcentración del poder se anulan. Y en ese sentido, ya vemos cómo Quito está girando en el detritus, Quito está en la nada, Quito está caminando hacia el vacío, con las dos administraciones, con la administración de Yunda, que finalmente, más allá de los aspectos legales por los cuales lo sacaron del cargo, son cuestionables, su desempeño fue efectivamente bastante reprochable, y peor aún, qué decir de Guarderas, ahora, en la alcaldía. Está, digamos, siguiendo una línea precisamente de inoperancia absoluta, ¿no? Pensemos en el gobierno local de Guayaquil, para solamente hablar de Quito y Guayaquil. Pensemos que está sumamente cuestionado el gobierno de Cintia Viteri. Los socialcristianos quizá han llegado a un nivel bastante bajo, y a pesar que tienen mucha cercanía con los medios de comunicación, que allá también construyen un frame siempre favorable durante todas estas décadas últimas de gobierno social cristiano, están también en crisis. ¿Qué va a pasar el 2022? Que finalmente es un año preelectoral donde a la larga no hay renovación política, no hay caras jóvenes, las mismas fuerzas de siempre van a concursar. Encima, como hay deslegitimación de la política, ahora cualquier persona cree que puede entrar por la ventana a ocupar un puesto, digamos, de elección popular. Van a ser, creo yo, elecciones donde se van a ver sumamente fragmentado el voto, donde nuevamente el ganar con 20% de los votos o con 18% de los votos va a significar debilidad de entrada a los gobiernos locales. Y esto le va a permitir al gobierno central, al Lazo, no tener eventualmente la necesidad de rendir cuentas a nivel de Quito, Guayaquil y el resto de ciudades del país, puesto que hay debilidad en esos gobiernos de entrada. Los gobiernos de entrada se van a someter a la política del gobierno central. ¿Qué hacer? Pues finalmente creo yo es necesario iniciar procesos de depuración ideológica de la política, procesos de depuración interna de las fuerzas políticas. Ya han desaparecido varias por decisión del Consejo Nacional Electoral, pero las que quedan finalmente siguen repitiendo la misma falta de democracia interna, la misma falta de renovación de cuadros. Veo yo en Quito una fuerza, estoy pensando en el movimiento Impresentables, por ejemplo, de Wilson Merino, más allá de que todavía me gustaría saber más sobre su postura ideológica con respecto a ciertos temas. Me parece una fuerza, digamos, renovada, que viene desde la sociedad civil al menos, que tiene una cierta trayectoria a nivel de activismo social, de determinadas causas, sobre todo vinculadas con la salud. Y aparte de eso, supongo yo, hay movimientos de reestructuración de ciertas fuerzas políticas, supongo yo, en la izquierda. Yo no sé si a nivel del centro también pudieran haber. No hay estos procesos. Finalmente lo que nos vamos a ver en las próximas elecciones seccionales van a ser una multiplicidad de partidos políticos, de los mismos partidos políticos, sacando pocos votos con, digamos, un fraccionamiento muy grande en la decisión de la gente, y al final las autoridades locales van a resultar con poca fuerza de entrada. Esto, como digo, le va a beneficiar al Ejecutivo y le va a perjudicar a la sociedad ecuatoriana.
porque en la práctica vamos a seguir atados a esta antipolítica, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo a partir de este Moreno y con Lasso, una antipolítica, y la sociedad civil, bien gracias, marginada, excluida, desafecta de los políticos, pero sin tener campo de acción, porque no puede autorrepresentarse a sí misma. La política sigue siendo necesaria para conducir la vida nacional. Y en ese sentido, mientras más desafección política haya, mientras más brechas existan entre la actuación de los políticos y la sociedad civil, y mientras más fraccionamiento del voto, mientras menos claridad ideológica, conceptual, filosófica existan en los partidos políticos, se repitan las mismas prácticas de clientelismo, caudillismo y verticalismo, seguiremos, de mal en peor. Lamentablemente esa es mi previsión, que yo diría pesimista, respecto a lo que nos depara los próximos años, al menos en el caso de la política económica. Gracias, doctor Hernán Reyes. Un placer, como siempre, conversar con usted. Ya no tendremos oportunidad, así que le mando un abrazo, felices fiestas, feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias. Lo mismo para usted, Alexis, que todas las bienaventuranzas para el próximo año. Hasta luego. Muy gentil. Hacemos un corte y volvemos de inmediato con Edison Loaiza, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass.